Muy buenas tardes y muy bienvenidos a esta nueva edición de Es la tarde en Valencia en este martes 14 de abril de 2020. Como todos ustedes han comprobado, ayer no hubo programa porque respetamos también para mantener esa normalidad que es muy difícil en esta época de confinamiento y en esta época de coronavirus. Respetamos, como les decía también, las festividades. El Jueves Santo es una festividad de muchísima importancia en nuestra cultura, en nuestro país. Aquí ya sabemos que por comunidades autónomas van saltando, en unas es, en otra no, pero aquí somos gente seria y respetamos el Jueves Santo, el Viernes Santo y, por supuesto, también es el lunes de Pascua. Volvemos aquí a la tarde en Valencia, martes 14 de abril, como les decía. Hemos pensado y hemos considerado que a partir de ahora será bueno y será interesante que hagamos simplemente, cuando iniciamos el programa, un recuerdo a todas esas víctimas. Hay miles y miles de fallecidos, pero hay familiares, amigos, gente cercana. Y como saben, en nuestra cultura es tradicional ese minuto de silencio, que lo que vamos a hacer en esta tarde en Valencia, porque un minuto de silencio en radio es mucho, pero lo vamos a convertir en 30 segundos de silencio, que equivaldrán a ese minuto cada vez que empecemos el programa para que nuestro pensamiento, nuestras oraciones, nuestro cariño vaya a todas esas víctimas del coronavirus en España. Y tras estos segundos, que como ustedes comprobarán no es un minuto, pero como les digo en la radio, un minuto parecería que se ha roto la conexión, los vamos a hacer así de 20 segundos. Les presento ya a los invitados que tenemos en este martes 14 de abril. Don Ramón Sentís, muy buenas tardes. Don Ramón Sentís, hola, ¿nos oye? Joseca, buenas tardes. Encantado de estar de nuevo contigo en estas tardes confinadas que desde luego pues no olvidaremos jamás y que creo que futuras generaciones podrán hablar de ello. Bueno, pues me ha gustado esa denominación de tardes confinadas, que no es lo mismo que confitadas, a pesar de que hay una cantidad de gente, yo diría que incluso excesiva, que se está lanzando con una pasión absoluta al ámbito culinario y todos están cocinando tartas, pasteles y demás. Y también nos acompaña hoy don Arturo Hernández. Muy buenas tardes, Arturo. Pues buenas tardes, Joseca. Aquí estamos de nuevo y como Ramón, pues también aquí confinado con mi mujer y mi hija que acaba de dar a luz. Y la verdad es que pues con la esperanza de que esto al final redunde en que nos haga mejores a todos y que podamos salir de aquí lo mejor posible y cuando Dios quiera. Bueno, hay varias cosas que hay que comentar, hay varios aspectos, pero quiero empezar. A ver, dos apuntes a nivel tecnológico. Don Arturo se ha puesto cascos, ha hecho muy bien, pero tiene que llevar mucho cuidado porque el cable donde tenemos nosotros en el casco, el auricular, cualquier casco hoy en día lleva auricular, si nos roza con la ropa, hace un ruido muy violento. Ruido que se graba y entonces en la emisión molesta a la audiencia. Hay que intentar que el auricular esté colgando, que no vaya que no nos roce mucho con la ropa. Y don Ramón no lleva auriculares, pero si se pone mejor y si no, pues como se acerca así e intenta hablar alto, yo creo que se le oye bien. Pero lo digo porque el sonido, queremos que la audiencia llegue lo mejor posible. Les decía que vamos a recopilar algunos temas y algunos aspectos, varios, importantes. Estaba previsto, y se lo cuento a la audiencia tal y como es, que hoy pudiéramos hablar con la viuda de un médico SAMU que ha fallecido en los últimos días. Un médico SAMU valenciano, Vicente Sánchez, ha salido en varios medios. Ustedes quizá hayan visto o leído esa noticia. Ella se llama Enriqueta Cuchillo, a la que desde aquí mando un fortísimo y cariñoso abrazo con todo nuestro cariño. Es una familia en la que los dos padres, Enriqueta y Vicente, que en paz descanse, son médicos y los dos hijos son médicos. Es una familia que yo creo que está dando una respuesta ejemplar porque han tenido el valor, el coraje y la valentía de escribir una carta emotiva y preciosa a su padre y una carta que además uno de los hijos locutó y grabó. Hay que tener valor, no solo para escribirla, sino la fuerza, el pundonor de grabarse en un vídeo. Y esa carta la publicó nuestra buena amiga, también tertuliana, Cristina Seguí, en OK Diario. En muchos medios ha salido información. Hoy yo no lo he podido ver, pero creo que la iban a entrevistar también en Telecinco, Ana Rosa Quintana, en el programa de las mañanas. Yo ya le dije a Enriqueta que tenía este programa para cuando quisiera hablar, con total libertad,
y con total tranquilidad y cuando lo considerara oportuno. Jamás con ánimo de hacer amarillismo ni nada. Sí, les digo, por nuestra parte, ella lo ha dicho en algunas declaraciones, habrán podido ver algunas entrevistas que han salido en medios y declaraciones, como les digo, yo creo que con una valentía absoluta y también pues con una fuerza, ¿no?, que demuestra la capacidad de superación. Ella decía en una noticia que salía en el diario El Mundo: Sánchez, no vas a silenciar la muerte de mi marido. Y por esa declaración especialmente es por la que espero y quiero que algún día podamos hablar también aquí con Enriqueta, porque creo que es importante y que es fundamental que haya 17.000, 18.000, hay una cantidad de muertos brutal, pero lo que es inconcebible en una sociedad sana, en una sociedad madura, en una sociedad con un mínimo de humanidad. Ya sé que la hemos perdido mucho, y no la hemos perdido en estos 2 meses ni en estos últimos meses. La hemos perdido en los últimos, especialmente 40 años de democracia. La democracia ha llevado parejo una frivolización, una pérdida de valores, ha llevado parejo una cantidad de cosas que se consideraban muy buenas y que se está demostrando que eran tremendamente malas. Más importante que el crecimiento económico y que los asquerosos, y perdonen que lo diga así porque ahora me provoca un poquito más de cabreo, que los asquerosos carriles bici y que cualquier tontería con la que se legisla en una democracia opulenta como son la mayoría occidentales, estaban, y se está viendo ahora, los valores sinceros y reales. Son valores que solo se aprenden con las religiones. Son valores que aquí nos da el catolicismo y en India les dará el hinduismo o les da la cultura islámica en los países islámicos. No te los da un profesor porque nazca con valores si esa persona no ha recibido valores en su casa, no te los da ningún libro de literatura, ni de matemáticas, ni de conocimiento del medio, esa expresión horrorosa y lamentable para referirse a las materias que se daban antes como ciencias naturales o ciencias sociales. No, te los dan las religiones que van unidas a las culturas y nuestra religión es el catolicismo porque nuestro entorno judeocristiano es el catolicismo, punto. Por tanto, no te lo puede dar otra cosa que no sea religión. Se habla de valores éticos, que es una manera bastante patética de querer anular y decir los valores son morales y son valores que vienen de una religión. Luego tenemos la libertad de comportarnos de una u otra manera, igual que tenemos la libertad de mantener nuestra fe activa o desactivada, ¿no? Hay una gran parte de la población que la tiene desactivada. No es que no la tengan nada ni que sean todos ateos agnósticos, simplemente la desactivaron en su momento por diferentes motivos. Allá cada uno. Pero yo creo que el testimonio de esta mujer debe servir de ejemplo para que muchos más reivindiquen a los muertos. Es asqueroso, y lo digo así, que los muertos sean cifras y sean, pues hoy hay 500, bueno, mejor que 1000, pues hoy hay 250, bueno, tendremos al menos que intentar honrarlos, recordarlos y muchos de ellos, muchos, como creo, y me consta que ya está haciendo las provincias, biografiarlos. Claro que sí, claro que sí. Y antes de que hablen un momento nuestros invitados y de que hagamos la pausa publicidad, les leo el encabezamiento de ese texto que escribía la viuda de Vicente Sánchez y dirigiéndose al presidente del gobierno. Y ella decía textualmente: me dirijo a Pedro Sánchez, el cabecilla de ese gobierno socialcomunista al que hago responsable de la muerte de mi marido. Mi esposo, Vicente Sánchez, era mi vida. Una persona buena, honesta, trabajadora, que estrujaba la vida al máximo, deportista, viajero, siempre ayudando a los demás, enamorado de su trabajo como oftalmólogo y como médico del SAMU en Valencia, querido por todos los que le han conocido. He podido apreciar y aprecio cuánto y cuánto lo querían. Teníamos una familia maravillosa y feliz y nos han arrebatado todo. No estoy dispuesta a que su muerte sea silenciada por los medios de comunicación controlados por este inepto gobierno. Y aquí hay que apuntar algo. Los médicos SAMU, como tantos otros, no disponen del material necesario y no tenían las medidas de seguridad necesarias. Y claro que hay una negligencia absolutamente criminal del gobierno. Decir que con otro gobierno tendríamos 100 muertos sería mentir, pero decir que con un gobierno de personas sensatas y normales, da igual del partido que fueran, repito, personas sensatas y normales, igual tendríamos 2.000, 3.000 o 4.000 muertos menos, igual tendríamos 10.000, pero no 17.000. Eso es una verdad. Negar que somos el país con más muertos por cada 100.000 habitantes y que comparados con nuestro entorno, hablo de países como Portugal o Grecia, es abismal la situación de la crisis aquí comparado con esos países, y no son los países del norte de Europa. Ni son ricos, ni tienen unos sistemas de sanidad ejemplares o mejores que el español, se lo aseguro. Se podrá decir que algo se está haciendo mal o rematadamente mal o muy mal,
o tampoco ni aún así. Es decir, ¿en qué mente humana cabe uno que no se esté intentando honrar y recordar a los muertos? En lugar de diario de una cuarentena, esa bazofia que hace la televisión española, lo lógico sería que dijeran, vamos a ir haciendo el Imprescindibles de la 2, que se hace con personajes famosos, pues el Imprescindibles con biografías de los que van muriendo, las familias que nos quieren hacer llegar, que habrá además, habrá no, hay en muchos de ellos biografías increíbles. Ya se podía haber hecho de los famosos, más que nada porque hay documentación y es más fácil hacer la producción televisiva. Saben que ha muerto Carlos Falcó, Alfonso Cortina y tantos famosos españoles, hablo de la televisión española, y se podría ir haciendo de muchos anónimos, que hay grandes médicos, abogados, todo tipo de profesiones, que la familia facilitará documentos, y eso sería decir, qué barbaridad, qué grandeza. Podríamos acusarles de manipulación emocional, pero al menos estarían recordando el dolor de esas víctimas. Claro que lo harían también para tenernos de... Pero estarían recordando el dolor de esas víctimas, no haciendo un programa de risa, de chirigota. Tienes totalmente, Don Ramón Sentís. tienes totalmente la razón, porque además este gobierno está fallando básicamente en lo más importante. Ha cosificado simple y llanamente toda esta cuarentena. Las personas no son personas, son meros números estadísticos. Y va contra el humanismo y contra la más mínima liturgia de lo que representa nuestra sociedad, que es el duelo y la capacidad de duelo hacia nuestros personas queridas que han fallecido. Y eso el gobierno no está haciendo uso de ello en absoluto, todo lo contrario. La falta de respeto, la deshumanización que existe a ese nivel el gobierno lo convierte aún en peor, que ya peor es su gestión, peor es su forma de llevar a cabo toda esta crisis sanitaria y, por supuesto, peor es la relación con la que tienen con las personas fallecidas. Yo creo que en este caso el gobierno no solamente está fallando, solamente, como he dicho, en esa falta de gestión, en esa falta de diligencia que podría haber evitado numerosas muertes y podría haber facilitado que nuestra vida se hubiera normalizado mucho antes, sino fundamentalmente la falta de respeto que ha tenido hacia todas esas personas fallecidas que que sus familiares no pueden estar con ellos porque están confinados y que encima el propio gobierno no facilita ni siquiera el duelo y el reconocimiento personal a cada uno de esos finados. Don Arturo, ¿algún comentario en este inicio? Y disculpen que me haya alterado un poco, pero entiendo que es lícito, y lo quiero que la audiencia entienda, es lícito que nos indignemos y nos cabreemos. Es lícito. Y yo creo que hasta positivo, porque si no lo que acabaremos es no solo muertos físicamente, sino en una muerte civil. Exacto. No te cabres, no critiques. Estate en silencio en casa. Sí, mira, Joseca, yo creo que todos nos podemos equivocar, que podemos cometer errores, que no somos perfectos, que el gobierno pudo no prever, como tantos otros gobiernos, pudo no prever la envergadura de lo que se nos venía encima. Pero yo creo que el español, el español sano, el español responsable, que son la mayoría de los españoles, lo que sí que no va a perdonar al gobierno y a todos sus secuaces es la soberbia que mantienen, que han mantenido y que siguen manteniendo ante este desastre. Yo no he oído aún a Pedro Sánchez ni a ningún ministro reconocer que han cometido errores y pedir perdón y que intentarán rectificar. Yo no he visto una corbata negra en ninguno de los ministros, ni tampoco en el presidente de gobierno. Yo no he visto en la bandera española, que siempre nos sacan en esas conferencias que hacen de prensa manipuladas la mayoría de las veces, como no, o mejor dicho, siempre, no he visto un crespón negro, no he visto que hayan dado ninguna orden de que se ondeen las banderas a media asta. Es decir, lo que a mí más me repugna de esta situación es la permanente soberbia de la que hacen gala primero Pedro Sánchez, luego el vicepresidente social y luego todos sus ministros. Esa soberbia de no reconocer ningún error y tener aún la sinvergonzonería, y permíteme que te lo diga, de que haya aprovechado el día de hoy, 14 de abril, ese llamado vicepresidente social del gobierno para decir que es extraordinario, vamos, fabuloso fue a la República, la Segunda República, y que está esperando llegar a tener un presidente de la República que no vista del uniforme militar, refiriéndose claramente al rey en un ataque directo por parte de un vicepresidente del gobierno de una monarquía parlamentaria. Es decir, lo que yo no soporto, y yo creo que el pueblo español no va a soportar, es la soberbia y el desprecio a los españoles con que nos están tratando
en este gobierno. Un gobierno de muerte, porque no olvidemos que es un gobierno que fomenta la eutanasia, que fomenta el aborto y que recorta por arriba y por abajo todas las vidas humanas que puede, porque no tienen ninguna empatía y porque en definitiva están, por una parte el presidente del gobierno es un hombre peligroso, yo creo que no debe estar bien, incluso lo digo con alguna razón, he oído algún informe psicológico de su personalidad, por esa soberbia y por esa falta de empatía que tiene, y por el vicepresidente social, por esa ideología comunista que tengo que decir, porque lo dijo en su día Benedicto XVI, es una ideología diabólica. Yo creo que eso no lo va a perdonar los españoles. Bueno, pues Dios quiera que no lo perdonen, pero me preocupa porque yo creo que la memoria que tenemos es demasiado corta y que la capacidad de que parece que nos guste, que nos engañen y que nos tomen el pelo también es relativamente, y lo digo con tristeza, elevada. Me ha gustado mucho eso que has acuñado, Arturo, un gobierno de muerte, porque es verdad, porque también hay mucha perversidad en muchísimos de sus comportamientos al margen de lo que significa en sí esta situación del coronavirus. Hay que recordar algo que es importante, y vamos a hacer una breve pausa para publicidad. Es que si te ves desbordado, y esto es una magnitud tan global, sustituyes a gente, buscas a profesionales, buscas a expertos, no recuperas a ineptos como el doctor Bacterio que ha vuelto hoy o como Carmen Calvo. No. Dices, tengo que hablar con expertos. Y como es una emergencia nacional, lo raro es que un empresario directivo de una gran empresa, experto en logística, que un gran médico científico, etcétera, te diga, no, que me caes mal, no voy. No, iría cualquiera, aunque posiblemente no pensara como el presidente del gobierno, porque si llaman a alguien muy preparado, yo, como siempre digo, me jugaría una uña a que ni ha votado al PSOE ni a Podemos. Como mucho no ha votado, pero me cuesta creer. Ya sé que luego sacan la típica estadística torticera de la gente con carrera vota Podemos. Bien, los funcionarios apesebrados con carreras de letras y otras cositas. La gente con criterio, que mueve presupuestos, que trabaja en muchos ámbitos, sea de la ciencia, de la empresa, donde sea, en masa no vota Podemos. No. Por lo tanto, podrían haber llamado y esa persona habría dicho, yo aporto y voy a ayudar. Pero claro, esa persona habría ido sin ideología. Esa persona habría ido sin cálculo político nefasto de no digamos qué, porque igual alertamos y la gente no. Digamos lo que haya que decir, expliquemos lo que haya que explicar, advirtamos de lo que haya que advertir, siempre con esos criterios que hay que tener en cuenta que el mito del criterio científico, como va cambiando, como primero dicen una cosa y luego otra, tampoco es un criterio inmutable y que sirva desde hace un mes. Pero como muy bien recordaba hoy Polvorinos en las noticias, las ruedas de prensa son bolivarianas, son eternas, son bochornosas, son lamentables y lo peor es que son, y lo siento y me duele en el alma que estemos en la situación que estamos. Llevo meses hablando de que son malas personas y sonaba a una manía personal. Son malos profesionales y son malas personas, porque sin casi, y esto lo he oído de mucha gente a nivel profesional cuando se habla en temas de trabajo, en entrevistas, dicen, hoy en día en el ámbito de los recursos humanos es muy difícil ser un gran profesional y una mala persona. Y viceversa. Ser un malísimo profesional, pero ser una bellísima persona. Al final hay en todo una sintonía. Las grandes profesionales suelen tener detrás grandes personas. El gobierno está hecho de malísimos profesionales que, lo repito y no me cansaré, son malísimas personas. No hace falta que atropellen a gente todos los días para demostrar que son malas personas. ¿Hay que repetirlo? No es como se quiere hacer ver de, hombre, se habrá equivocado. No te puedes estar equivocando un mes seguido. Por lo tanto, podrían haber buscado a especialistas, haberse apartado, decir, oye, esto a mí me parece que me desborda, que es complejo, pero habría que llamar porque en algunos países están llamando a gente de empresas para que gestionen, para que ayuden, para que les den ideas. Y ayer una entrevista clarificadora también y bochornosa. Y fue, creo, en Es Radio, Dieter, el presidente de los veterinarios de España, diciendo, no nos han preguntado nada. Y en la mayoría de países, los veterinarios en este tema tenemos mucho que aportar. Cuidado, que los veterinarios saben mucho y muchas enfermedades dicen que están muy cerquita entre el humano y el animal. Aparte que esto viniera por aquel famoso tema de comer murciélagos. O sea que es una cantidad de calamidades que, hombre, querer siempre disculparlos, al final es ser cómplice. Es ser cómplice, me duele. Y lo digo Sí, claro. Pensando en amigos con los que hablas, en gente, en bien pensantes a los Claro. que ya me he dirigido otras veces. Hombre, no voy a querer pensar tan mal. Bueno, pues como dice el refrán, piensa mal y acertarás. Vamos a hacer una pausa, si os Sí, parece, muy bien. breve a publicidad. Y antes de publicidad, un cariñoso recuerdo y un abrazo, porque sé que muchos de los que nos oyen, posiblemente, y amigos y gente, lo conocían, pero yo especialmente lo digo, lo conocía, no tenía una gran relación, una grandísima amistad, pero lo conocía. Lo he tratado,
lo he tratado varias veces y además hace no mucho estuve dando una charla, me invitaron a una conferencia en la que él estaba también como invitado. Desde aquí quiero, antes de ir a publicidad, tener un especial recuerdo también para una de esas personas más populares o más conocidas que ha muerto, que nos ha abandonado, don Juan Cotino, quien fuera en su día conseller, quien fuera también presidente de les Corts Valencianes, quien fuera además Director general de la de la policía en la etapa de José María Aznar, quien tantos cargos tuviera. Hoy ha habido uno de los obituarios, un artículo muy bonito que se ha publicado en Valencia Plaza, titulado Juan, no has estado solo. Ese artículo, como les digo, que hace un pequeño repaso y que lo firma Enrique Pérez Boada, recuerda, y yo creo que recuerda de una manera pues, muy auténtica y muy bella, que pese a que uno esté en soledad en esos días en los que está ingresado, hospitalizado, y que luego haya acabado muriendo, uno siempre tiene, si tiene fe, la compañía de Dios. Y así lo recordaba Pérez Boada y acabamos con estas frases antes de ir a publicidad. Desde que me enteré de que Juan había ingresado en la UCI a las pocas horas de estar hospitalizado por la virulenta gravedad de su estado de salud, solo recorría a mi cabeza un pensamiento: Juan está solo. Para un cristiano, afrontar la muerte, más allá del instinto de supervivencia como persona que todos tenemos, no deja de ser un tránsito. Y Juan, persona de firmes convicciones, estoy seguro no tenía ningún miedo a que llegara ese momento. Con este recuerdo hacia Juan Cotino, y como les digo, ese obituario que hoy publicaba Enrique Pérez Boada en Valencia Plaza, hoy nos acompañan Arturo Hernández, Ramón Sentís y, por supuesto, la realización a cargo de José Antonio Nebot. Una breve pausa para publicidad y seguimos aquí en este martes 14 de abril de 2020 con todo el cariño, como dirían algunos, nada que celebrar, nada que recordar. Hoy, más que nunca, viva España y viva el Rey. Hacemos una pausa para publicidad y seguimos aquí en Es la Tarde en Valencia. Sean ustedes bienvenidos. Y después de estos breves consejos, en esta soleada tarde de martes, porque señores, Arturo y Ramón no sé cómo lo verán, la gente que está en casa, cómo influye y cómo afecta. La lluvia que ha caído esta noche ha limpiado la atmósfera, la mañana nublada, pero que nos salga el sol, aunque sea a veces pesado, si uno tiene ganas de salir o de expandirse, estar en casa, anima, ¿verdad? ¿No notáis que parece que el espíritu nos eleva un poco? Yo espero que el sol y el calor también sirva, no solo para animar, sino para combatir el virus. No sé, he oído en algún sitio, no tengo ni idea, puede que sea a lo mejor algo erróneo. No, el calor parece que que no se favorece. propague más, que no se propague más. Sí. Yo quisiera, ya que está Ramón aquí, mi buen amigo Ramón, y dado que su condición de cónsul de Polonia, sí que me gustaría que él me dijera si tiene alguna referencia de cómo está este asunto del coronavirus en esa nación tan amiga y tan noble como es Polonia. Bueno, sí, te puedo referenciar en concreto algunos datos que los tengo aquí ahora. No hay más de 150 muertos en estos momentos. ¿Más de cuántos? 150 muertos. 150 muertos en Polonia. Sí. Sí. Adelante, increíble. No, es que parecen cifras que nos suenan a chino aquí claro, cuando estamos hablando de 17.000. Aquí hablamos de que hay 100, 18.000. O sea, que hay 18.000. 18.000, ya hablamos de 100 en una ciudad en un día y nos parecen pocos. Decimos, bueno, pues han sido 100. Esto es increíble. Bueno, ellos han seguido un confinamiento muy estricto también. Lógicamente paralizaron sus actividades. Parece ser que en el tema de lo que es aprovisionamiento médico, pues lo tenían bastante previsto. Y afortunadamente, pues ya digo, mira, tengo los datos actualizados. Os lo digo actualmente, hay en estos momentos, os lo digo ya, es que se me van los datos. Bueno, no se preocupe, lo importante es que esos países tan malos, con esos gobernantes tan malos, como Austria, como Polonia, todos gobernados Bueno, tengo los datos más actualizados. Tengo por partidos de derecha, etcétera, pues 250 fallecidos y 6.500 personas. Quiero decir, que estamos hablando de un país que tiene prácticamente la misma población que España, un poquito menos. Estamos en casi 40 millones de habitantes. Un país, evidentemente, con muchísimas menos infraestructuras que nosotros,
un país que está desarrollado desde los años 90, porque hemos de recordar que vienen de una dictadura comunista que devastó absolutamente el país, y que han sido capaces, en estos 30 años que llevan de democracia, de tener la capacidad de organizarse y realizar las cosas mucho mejor que nosotros. ¿Por qué? Porque simplemente tiene gobernantes serios. Podrán tener una determinada ideología, para eso tenemos la libertad de pensamiento y para eso podemos escoger, pero son gente seria y reflexiva. Y una de las cosas fundamentales que hacen es que tratan a las personas como tales, como seres humanos, no como mera estadística. Si os acordáis bien, una de las cosas o de las cuestiones que básicamente se confrontaba y se hablaba de los totalitarismos es que utilizaban a los seres humanos como meras estadísticas. Los campos de concentración eran meros estadísticas, meros números, lo que es absolutamente inhumano, y tú lo has reflejado muy bien, Joseca, y luego te lo ha corroborado también Arturo muy bien, es que es la inhumanidad que tenemos en este gobierno que hace que padecemos esta pandemia aún de una forma mucho más horrible. No hay ninguna empatía. Esa falta de empatía, ¿cómo puede hacer que las personas de determinada ideología puedan participar de esta forma tan fría, tan absolutamente descarnada contra las personas que vivimos en este país? El Eso gobierno es lo que tiene hay que que tener denunciar. empatía con las personas que somos los ciudadanos del país, las personas que los elegimos. No puede ser que estemos en un momento en el que seamos mera estadística, que haya jolgorio en todas y cada una de las televisiones, que no se expresen los sentimientos de luto real que hay en el país, y lo único que se hablen es del jolgorio de las 8 de la tarde y de lo bien que se lo pasan los niños haciendo chorradas en sus casas. Eso me parece absolutamente demencial. Sí, a mí, No responde a la España sí, real. No no, responde a la España real. Ramón, yo una cosa quisiera también, una cosa que me preocupa muchísimo, aparte de todo lo que hemos hablado, yo cuando el otro día oía al ministro del Interior decir que se había empezado a llevar a cabo una campaña a través de los medios policiales de investigación de bulos para poder incluso, hasta amenazaba con la aplicación del Código Penal, yo me estremecí porque a través de esa persecución de bulos, lo que se esconde o lo que se puede esconder es una persecución de críticas al gobierno, que ya, como sabemos, ha empezado con el WhatsApp y que realmente nos lleva a una situación de una conculcación absoluta de las libertades de opinión y de pensamiento. Y van por ahí los tiros. Es decir, es que quieren censurar cualquier crítica negativa del gobierno, que es una libertad fundamental que debemos tener en un país democrático. Y a mí eso realmente a mí me preocupa mucho, y me preocupa mucho que los partidos de la oposición no sean mucho más duros en la contestación de esa situación. Por ejemplo, yo no he oído ninguna pregunta en estas ruedas de prensa, a lo mejor es que la ha habido y yo no estaba, porque procuro ni siquiera oírlas, pero el otro día me las palpé toda, me la comí toda la rueda de prensa, creo que fue ayer. Yo no Pues oí. oiga, enhorabuena, don Arturo, qué moral tiene Sí, usted. sí, no, Porque lo eso, pasé con todo mal, el lo pasé respeto, mal. Pero es te voy a decir una cosa, infernal, es infernal. nadie preguntó, por ejemplo, Pero si ¿por qué están se han tamizadas todas repartido las preguntas. 15 millones a las televisiones amigas? Por ejemplo, ¿por qué se interrumpió una celebración en la Catedral de Granada cuando estaba con toda la ley y respetando los criterios del decreto? Porque hay ¿Por una qué no censura lleva previa. usted una corbata negra? ¿O por qué no hay en la bandera nacional que está detrás de ustedes un pendón negro? Porque hay una Eh, censura previa, Arturo. pero es que no preguntan nada que es lógico y Es que evidente. hay una censura previa. Es que te diré una cosa, OK Diario, que fue el único que yo esperaba que preguntase con cierta, en fin, con cierta Soltura, digamos, con cierta soltura y con capacidad, cierta sí, incisividad libertad. al gobierno, hizo unas preguntas y luego acabó con dos preguntas. Una, díganos ustedes de una vez quién fue el intermediario que eligieron para aquel fraude de las mascarillas o de los 600 millones o Pepe, 600.000 euros que costó aquel envío, que luego José, resulta que eran inservibles aquellas pruebas para el test. Díganos ustedes quién era el intermediario. Y en segundo lugar le preguntó
de nuevo sobre si considera que se erró y se cometió un enorme error en el tema del 12 de marzo. Bueno, ante esas dos preguntas que iban dirigidas tanto al ministro de Sanidad como al de el Interior, contestaron lo que les dio la gana, pero no contestaron a ninguna de las dos y se quedaron tan panchos. A ninguna de las dos. Y se quedaron tan panchos. Lo que Pero explicaba es ayer lógico, si Polvorinos no hay es que derecho se a pasan la repregunta. pelota. Y se pasan la No hay pelota. derecho a repregunta. Claro, ¿Tú te claro, imaginas, sí, en una, claro. ¿tú te imaginas en una rueda de prensa donde esté el periodista y tú le preguntes, oiga, ¿usted cree que hace buen día? Y que el interlocutor le diga, oye, pues el partido ayer que vimos del Madrid, del Barça, estuvo muy interesante. Oiga, perdone, le estoy preguntando, ¿usted qué día hace? O sea, eso No, es lo pero que es que están dicen, las autoridades climatológicas opinarán sobre el día. Y automáticamente las autoridades climatológicas dicen, como estamos en estado de alarma, son las autoridades políticas las que tienen que decretar qué tipo de día hace, porque es verdad que hace sol, pero la temperatura es más baja. Y entonces empiezas que en la media de los últimos 10 años, si sacamos la media de los meses de abril, los últimos 10 años, ¿qué es lo que siempre se hace? Datos y datos para marear. Hay un caso, por ejemplo, y se lo quiero transmitir también a la audiencia. El alcalde de Milán, que creo que es de lo que sería allí como el PSOE, aparte, y perdonen que lo diga, pero es que no puedo callármelo, aparte de tener buena pinta, y no sobra que un alcalde, todo el mundo no puede ser alto, porque Almeida es un hombre muy bajito, pero es un hombre bastante serio, el alcalde de Madrid, pero tener buen aspecto, ¿no? O sea, parecer un alcalde de una ciudad importante. Significa ir con chaqueta y corbata, sí, y llevar especialmente camisas blancas y corbatas negras, que es lo que se lleva en lutos siempre. Y el pelo no grasiento. Y, por ejemplo, ir a la misa de Pascua a la Catedral de Milán, diciendo, vengo aquí a representar a todos los milaneses. No estar pendiente de si en Milán hay 200.000 musulmanes, porque tú estás en Milán, una capital de Italia, aunque tengas 100.000 o 200.000 creyentes de cualquier otra religión. Estás en la cuna del catolicismo, justamente Italia y España. Tierra de María, cunas del catolicismo. No hay tutía, no te puedes saltar eso por sectario y por comunistoide que te sientas tú en tu casa. Por lo tanto, tú como representante de todos los demás, incluso que ellos hubieran ido a las misas y a las celebraciones litúrgicas como acto de venimos a pedir a nuestros patrones que esto acabe y venimos a representar a toda la población que no puede estar ahora aquí y lo ven desde su casa. Eso ha ocurrido en Milán, 2020. Y un alcalde, como digo, que no es de un partido de derechas. Bueno, el alcalde de Milán todos los días lanza unos vídeos de 2 minutos, no de 200 minutos, de 2 minutos, donde explica muy bien cómo va la situación, qué ha hecho ese día o qué va a hacer, qué han visitado, cómo cree que puede ser el día después, porque también traslada con naturalidad esa preocupación. Porque hay un problema aquí, como son fatuos, son petulantes, es decir, son gentuza, pero gentuza en su máxima expresión, tienen todo lo que no tiene una persona normal, o sea, tienen todos los digamos, trastornos psicológicos que una persona normal no tendría. Falta toda la humildad, la normalidad y naturalidad en decir a lo mejor la situación nos está desbordando porque es muy compleja, por lo tanto estamos intentando hacer una serie de reuniones con empresarios, con algunos catedráticos de universidad, con institutos de investigación, para ver cómo podemos ir haciendo, por ejemplo, toda esa preparación del día después. Porque no solo es anunciar constantemente créditos ICO, y yo hace un par de horas hablaba con un empresario y me ha dicho, te confieso, son mentira todo. Dice, la mayoría de bancos los están usando para amortizar deuda que tenían y me ha dicho, y tú los pides y no te llega nada. O sea que, con toda honestidad, un empresario joven, que además me ha dicho, me puedo permitir algunas cosas, si veo que no están claras, no pedirlas, y le digo a mi abogado, al notario, no firmemos este crédito y no me meto en ningún lío. Pero me decía, son mentira, o sea, para que lo entendamos, de lo que te explican a lo que es como que tú te digan que te han tirado la casa, que lo hemos visto ahora, recientemente creo que fue en Mallorca, igual que el terremoto de Murcia. Pasan años y no dan las ayudas a gente que verdaderamente hemos visto cómo un fenómeno natural ha asolado su ciudad y ha tirado su casa. Y ni aun en esa situación extrema les ayudan. Por eso les decía el ejemplo, para que lo entendamos. Lo que hacen es, como que tu casa caiga completamente derruida en un terremoto, te prometan que a ti te van a facilitar una solución habitacional. Esas palabras que utilizan porque son malas personas, en lugar de decir, te facilitaremos una vivienda lo más digna y noble posible, que serán unas condiciones X, pero punto. Y pase un año o dos y tú te veas que estás en un polideportivo, en una tienda de campaña, en la zona de campito de fútbol del polideportivo o en una zona ajardinada. Y digas, esto es que me den una casa. Pues los créditos y todo lo que hacen es parecido. Es nada comparable con la realidad, pero lo dicen con una carga retórica
que en tiempos de normalidad, cuando la gente al menos no la dejaban morir sin darle ni mascarillas, ni ningún tipo de asistencia, etcétera, podía pasar. Aunque era cargante, pues se hacía mucha broma, es que no se entiende el politiqués, etcétera. Pero con la gente literalmente muriéndose y con los sanitarios enfrentándose a unas jornadas extenuantes por 1.000 y pico euros, es bochornoso que mantengan esa retórica en lugar de decir, hombre, ¿cómo se ha notado? Porque eso si hubiera ocurrido lo habríamos notado. Dirías, ha habido un cambio, salen y hablan con normalidad, con naturalidad, con cercanía. Claro, cuando eres además de mala persona, y lo repito, perdonen, pero creo que tampoco sobra mucho decirlo, muy mal profesional, no tienes esa capacidad, porque entre otras cosas no tienes ni capacidad oratoria, ni la capacidad explicativa, ni la capacidad de comprensión. Eso que a los niños les dicen, comprensión lectora, vamos a leer un texto y a explicarlo. Claro. No es Pero, broma, la mayoría de ministros, ese tipo de pruebas que se hacen en selectividad, que este año se supone que la selectividad va a tener que ser excepcional o va a ser online, sí, o va a haber, bueno, pues no las sabrían pasar. Es que esto hay que reflexionarlo porque no es un mantra. Estos días, y acabo esta exposición, discúlpeme, don Arturo y don Ramón, se ha hecho viral una respuesta de Macarena Olona a un presentador, ¿no? A un tipejo de televisión española. sí, No es que Macarena Olona, por ser de Vox, hable bien, porque en Vox habrá mucha gente que hable mal. claro que Es sí. que resulta que habla bien la gente que tiene preparación y formación. Efectivamente. Macarena Olona es abogado del Estado. Vaya, qué cosa tan rara. Bien, seguimos para bingo. Martínez Almeida, el alcalde de Madrid, es abogado del Estado. Vaya, qué cosas tan raras. ¿Y por qué sale a hablar y el tío está hablando 10 o 15 minutos bien y se le entiende lo que dice? Pero Edmundo Val, que puedes estar de acuerdo o no con sus opiniones o con ese seguidismo que hace Ciudadanos del Es gobierno, pero abogado del habla Estado. bastante bien, es abogado del Estado. Vaya. Pero es que Mm. sale Iván Espinosa Los Monteros, que lleva toda su vida en el sector privado, trabajando y estudiando en España y fuera de España, y la gente dice, qué bien habla. Está claro que Iván habla mejor que otros y todos no tienen que tener esa capacidad en la expresión y la oratoria, pero es que lleva años formándose, estudiando, hablando idiomas. Por eso, cuando Vox presentaba querellas contra el gobierno catalán, hubo una vez que dio declaraciones en francés y en inglés con total soltura y naturalidad a las puertas del Tribunal Supremo. ¿Y la gente por qué se sorprendía? Objetivamente, ¿por qué se sorprendían muchos? Porque en España nadie concibe, nadie que un político sea una persona normal, cuando digo normal, entiéndanme, normal de la media hacia arriba, con formación, con tablas, con inteligencia, con idiomas, nadie, porque esos no se atreven a meterse en política. Esos no están en política, están los peores, como se suele decir, la hez de la sociedad, los paniaguados. Y dejamos en manos de los peores la gestión de la peor crisis. Es el mundo al revés. Y usted me dirá, ¿pero qué vamos a hacer si ya están votados y elegidos? ¿Qué les parecería si hubieran dicho en un acto, repito, humildad, que venga aquí gente y que nos eche un cable las grandes mentes del país, investigadores, catedráticos, algún incluso filósofo, que también hay gente, no lo digo por Illa, que nadie conoce la trayectoria de Illa como si fuera el mejor de los filósofos, pero habrá filósofos que han escrito y que pueden decir, para la parte educativa vamos a ver cómo gestionar este momento tan difícil. Para la parte sanitaria, claro que hay gente en España preparadísima, por supuesto, posiblemente la más preparada del mundo. Somos pioneros en muchos ámbitos, entre otros en la sanidad, porque no han tirado mano de ellos. Joseca, pues perdona, Ramón. ¿Habéis visto? Esto es como mero anécdota. Conocéis al gran Rufián, ¿no? El gran Rufián crea una cuenta B que le llama Marc Fradera para decirse a sí mismo que es un político de nivel, sereno, que dice verdades como puños. Sí, el pero eso a genio veces le contesta a Marc, pero olvida hacerlo desde su cuenta oficial. Luego se da cuenta que la ha pifiado y pone un candado a Marc. Es decir, bueno, que pero a crea veces eso un hay que tener personaje cuidado, don ficticio Ramón. para hacerse el autobombo. Hay que aclarar que en redes sociales hay muchos perfiles falsos y eso puede haberlo hecho, pero también puede ser un fake. Y aclaro y por qué digo esto del fake. Hoy en día, y esto perdónenme, la audiencia que está recibiendo sin parar cosas, la mitad de cosas, si no la reenvía, que no se asusten, no pasa nada, mejor que ni la reenvíe. Pero les digo por qué, no soy familia de Marlaska ni quiero amordazar a nadie. Se hacen fakes también hechos, como un fake, les aclaro, cuando dijeron que una red social estaba pirateada, dense de baja, se llama House Party, ¿no? Para hablar, en lugar de hablar 4 personas, puedes hablar hasta 15 o 20, ¿no? Como hablamos en WhatsApp o aquí estamos haciendo este programa a través de Skype. Bueno, pues salía un tuit de la Policía Nacional que decía, dense de baja porque tal. Y usted dirá, entonces te mandan esa foto del tuit y dices, es verdad, lo ha dicho la policía. Se van a Twitter y buscan el tuit de la policía. Y resulta que no era. Con las tecnologías y con los programas de diseño hoy en día, tú puedes editar, igual que yo puedo tener una foto con el rey, que tengo alguna con el rey porque lo he visto un par de veces, pero podía ser mentira y te colocan a ti y a cualquiera de los que no soy al lado del rey,
te hacen un tuit como que la policía o la Guardia Civil han dicho una cosa, igual que sale uno de Pedro Sánchez, que dijo, y a lo mejor Pedro Sánchez nunca dijo eso, aunque ha dicho otras barbaridades. Yo no dudo que en las redes, porque llevemos cuidado con eso. por supuesto, yo no dudo que en las redes efectivamente hay muchísimas mentiras, pero también lo que dudo es que desgraciadamente, como los ciudadanos españoles en estos momentos solamente tenemos acceso a otras verdades o simplemente a las mentiras que nos está diciendo el gobierno a través de esas redes sociales, porque a través de las portavacías que tienen en sus televisiones y en sus diarios oficiales y en sus otros medios de comunicación oficiales, no nos enteramos de la verdad. Y la verdad es que en estos momentos el pueblo español sigue confinado, no tenemos claro cuándo vamos a tener los test, que es absolutamente fundamental para que podamos salir de este confinamiento, y se sabe a través de muchísimos medios que en estos momentos el gobierno está paralizando la entrada de test en España. A su vez, las gestiones que podía haber hecho a diferentes laboratorios y con convenios con las universidades españolas para que pudiéramos agilizar el tema de los test, no los tenemos por la burocracia lenta, excesiva y, por supuesto, corrosiva que tiene este gobierno, que hace que no podamos tener esos test. Test que, como he dicho antes, son fundamentales para que tengamos movilidad en el futuro. Y no la tenemos. Estamos confinados, seguimos simplemente confiando en la labor de esos monstruos que son nuestros sanitarios, que están sin medios para poder combatir la enfermedad. Y, sin embargo, el gobierno no hace sus deberes trayendo los test para que paulatinamente podamos ir moviéndonos y que económicamente poco a poco vuelva a cierta normalidad. Normalidad que evidentemente a lo largo de este año no llegará, pero que es fundamental para poder nosotros realizar, diríamos, esa movilidad. ¿Y el gobierno está haciendo sus deberes? Joséca, pido la palabra para decir una cosa, cambiando un poquito de tercio, pero poquito. Cuidado con los abrazos del oso. Cuidado con los abrazos del oso. Esta nueva táctica del señor Sánchez de ahora querer un pacto a toda costa, yo espero que los partidos de la oposición no sean tan ingenuos como caer en la trampa del abrazo del oso. Espero que no lo hagan. Cuando se pide ayuda, cuando se debió pedir ayuda y colaboración y sentido de Estado, es al principio, no cuando ya están naufragando completamente ante la vista de todos los españoles. Esto es como aquel náufrago que consigue una barca, se salva él, va admitiendo que entren en la barca a sus amiguetes, pero cuando se lo piden los que no son sus amiguetes, le pega con los remos para que se hundan. Y cuando esa barca resulta que hace aguas, entonces pide a los que antes ha pegado para que se hundan, para que suban, no para salvarlos, sino para hundirse todos juntos. Cuidadito con el pacto que propone Sánchez, y esperemos que estén iluminados en la oposición para no caer en esa verdadera trampa. A ver, yo creo que sería muy razonable que el pacto fuera con cualquier de las grandes agencias inmobiliarias que hay en España, ir y decirle, tenemos todo, áticos, adosados, dúplex, ofrecerle todo, dónde quiere vivir, pero el pacto tiene que ser cuando te vas, o sea, simplemente llegar allí con un camión de mudanzas y decir, venimos en el camión de mudanzas para que se lleven todo. Es tan atroz que la gente en España ahora mismo está preocupada por su trabajo, por su familia, por sus enfermos. Pero la gente en España no está alarmada ni preocupada porque haya 457 ministros infectados. Es decir, de los veintitantos, ha habido 4, 5, 6 con coronavirus. El director de emergencias, que es lo que menos seguridad te genera, el doctor Bacterio, también lo ha tenido. Ha muerto ya, no sé si lo han leído ustedes, ha muerto ya personal de Moncloa por coronavirus. Ha muerto ya un funcionario. Salen todos los medios, se está aireando, se publica. No. ¿Por qué? Para no generar pánico, no, para ocultar. Porque recordemos que el maldito Excalibur, el maldito y odioso perro del ébola, salió en todos los sitios y no se paró de repetir. Un perro, no una persona. Esa sociedad infantil que protege más a los animales que a las personas. Esa sociedad que quieren Podemos y el PSOE. Y que habrá que decirlo posiblemente todos los días de nuestra vida. Porque si no, mentimos. El PSOE y Podemos no quieren más a las personas que a los animales. Es así de cruel. Les da igual, porque por eso legislan constantemente atrocidades, leyes constantemente para los animales, los derechos de los animales, olvidando que son animales. Que son animales, no tiene más. Son animales, no son personas. Punto. Y les colocan en la misma importancia, en la misma categoría. ¿Cómo vamos a estar tranquilos? O pensar que no, estamos en las mejores manos. O harán todo lo que esté en sus manos. Harán todo lo que esté en sus manos para que esto vaya peor. Porque hay que recordar que el comunismo solo triunfa con pobreza,
El comunismo solo triunfa cuando Así te es. tienen que dar una paguita. Y Así eso es. hay mucha gente que se quiere olvidar, porque repite el mantra falso de estamos en Europa. Europa no nos puede ayudar. Europa, como mucho, nos ha dicho que pidamos rescate. Europa Así es. está formada por países infinitamente más civilizados que no van a comprar tesis comunistas. Y por eso trabajan entre ellos, funcionan, me refiero a nivel interno, cada país está intentando sacarse las castañas del fuego. España no puede volver al 36, España no puede volver a esa actitud golpista y totalitaria que representan los 2 millones o 3 de votantes de Podemos, pero no la representan 45 millones de españoles o 44. Por supuesto, Me da igual Joseca. que ustedes cojan los 6 o 7 millones de votantes del PSOE y de Podemos. El resto, que son 40 millones de españoles, merecen más respeto y estoy seguro que son infinitamente personas con la cabeza mucho más en su sitio que esos 7 millones de votantes. Ya me cabreo. O sea, si quieren, insultamos a los 7 millones. Ya no sé cómo hay que hablar, pero no merecemos 40 millones ir literalmente al matadero porque esos 7 millones nos estén gobernando. Por Y es supuesto, que actualmente están gobernando, manipulando y destrozando, como siempre he dicho, esto lo digo hace meses, la vida y la hacienda, pero ahora primero la vida y luego la hacienda, porque esto todo el mundo sabe que va a una crisis económica, que las peores recetas de todas son las sociocomunistas, que son las que quieren aplicar. Son las más nefastas, las peores. Y aquí, no sé si a usted no le sorprende que los grandes poderes económicos del país no estén desde hace meses trabajando con dinero, porque el dinero tiene su fuerza, con dinero, con campañas, derrocar a este gobierno. Y lo digo así de claro. ¿No creen que los poderes económicos deberían tener una actitud infinitamente más beligerante contra un gobierno que se declara golpista? Y hago un apunte más. Yo esto lo he hablado no solo con catedráticos de constitucional como el profesor Carlos Flores, que estuvo en este programa. Abogados del Estado que actualmente prestan sus servicios a ministerios del gobierno de España, en conversación privada me dicen, sí, se está incumpliendo constantemente la ley. Es decir, estamos desbordados porque no sabemos ya qué hacer, porque las normas que quieren aplicar son siempre inconstitucionales, porque es un estado de excepción, pero con un estado de alarma decretado. Pero son normas de estado de excepción. En lugar de decir, no decretamos el estado de excepción, que la Constitución lo reconoce, sí se puede decretar, pero se decreta de otra manera y hay un control del órgano legislativo, del resto de partidos. Es que es mucho más grave de lo que queremos la situación en la que estamos. Y la gente está un poquito que si las palmitas de las 8, con todo el respeto, Yo que es creo, una manera, yo entiendo, de tomar el aire, al final es una manera de salir al balcón y conocer vecinos, por y que si supuesto, 4 cosas más. por supuesto, pero yo estoy seguro que la sociedad civil española va a responder. O a lo mejor soy un iluso, o a lo mejor habrá gente que pretendidamente me dirá, tú estás equivocado. He hablado con otras personas que tienen cierto peso y me han hablado precisamente de que se está gestando alguna situación para que esto cambie, porque esto no puede seguir así. Y no puede seguir así ya no solamente por el hecho de que están falleciendo muchas más personas de lo normal, con una desproporción con otros países que hace que sea o que se haga palpable la gestión tan deficiente que está llevando este gobierno, sino por todas las mentiras y sobre todo por el después. Después del confinamiento, ¿qué vamos a hacer? Porque si este desastre que han armado ellos, luego posteriormente gestionan el tema económico y la supervivencia de España, apañado vamos, apañado vamos. Entonces tenemos que buscar soluciones y ya se están gestando esas soluciones. El problema es que en estos momentos, utilizando la ley que tienen ellos de alarma, pues estamos confinados y no podemos salir a la calle, no podemos protestar de una forma evidente. Los juzgados están paralizados, no se pueden atender a las demandas o las querellas que se puedan haber procurado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues lo que debemos hacer es cuanto antes poder salir de esta situación para que este gobierno se vaya, porque es la única solución. Es que ya no es un problema fundamentalmente que algunos puedan decir, no, pero es que se vayan los socios podemitas y que entonces el señor Sánchez pueda hacer una coalición con los gobiernos, con otras fuerzas constitucionalistas. No, el señor Sánchez se tiene que ir, porque ha demostrado que es un inútil absoluto y que es un sectario y una persona que además es un peligro para España, no solamente para él mismo, sino para España. Y lo que no podemos hacer los españoles es estar simple y llanamente a lo que nos diga este gobierno con sus mentiras. Para acabar, invito, Arturo, y pensar sí, en una canción sí, para acabar. Mira, para acabar simplemente vamos a hablar un poco de los santos de hoy, muy brevemente. Sí, por supuesto. Es curioso, hoy se celebran santos no muy conocidos. Por ejemplo, se celebra San Frontón, un santo francés que se llamaba así, San Frontón. Frontón, como el juego. Sí, como el juego, también San Abundio, a veces, o San Tiburcio, ¿no? Son cosas curiosas. Sí, pero también. Sí, pero el más conocido es una mujer, Lidia, hoy es Santa Lidia,
que en España hay unas 53.200 mujeres que se llaman así, y que esta es una chica que nació en los Países Bajos y que a los 15 años, mientras patinaba en el hielo, se cayó y se rompió una costilla. Lo malo es que nunca llegó a recuperarse de esa lesión y progresivamente fue quedando inválida para toda su vida. Según explica en su propia biografía, la parálisis se extendió por todo el cuerpo, exceptuando su mano izquierda, y las hemorragias estaban presentes por toda la cara. Algunos historiadores afirman que Lidia es el primer caso registrado de esclerosis múltiple en la historia. Y desde aquel momento, Lidia comenzó a practicar el ayuno y a curar enfermedades en muchos pacientes, adquiriendo esta fama de santa. Murió a los 53 años de edad, ya que su estado fue deteriorándose lentamente. Y pese a ello, a lo largo de su vida, nunca desistió de su fe ni cesó en su empeño por curar a las personas que padecían de problemas de salud. Por ello, y esto es importante, es venerada como la patrona de los enfermos incurables por la Iglesia Católica. Eso es Santa Lidia. Pues muchas gracias por ese apunte histórico. Sí, así que... Muy bonito, porque en estos días justamente que sea la patrona de los enfermos incurables, pues a los que nos puedan escuchar desde cualquier situación así de enfermedad, pues enviarles todo el cariño. No quiero acabar cabreado, pero bueno, otro detalle simplemente como apunte. Yo ya he hablado con gente que ha tenido los síntomas y se han pasado un día entero llamando al teléfono y ahí no contestaba nadie. Cuando contestan saben lo que les dicen, ¿no? Sí, pues preparen el ataúd. No, limpien la casa, aire en la casa, dicen lo que la gente normal y corriente ya hace, máxime estando todo el día en casa. O sea, ninguna respuesta. Y si ve que le falta la respiración, pues lo mismo que el gobierno, llámale 112. O sea, se pasan la pelota. No, ya me ha llamado a mí, dígame dónde vive, tenemos un fichero global de todos los que van llamando y los ponemos a lo mejor en menor grado de peligrosidad o mayor, y digo, ¿usted cómo se llama? ¿Usted dónde vive? Y por ejemplo, por distritos. En la zona centro tenemos ya 1000 personas que han llamado con síntomas leves. No han vuelto a llamar, pero están fichadas. En la zona de tal, y puedes hacer por distritos, ficheros, claro. Aunque te llamen 1000, pues no pasa nada, tienes un fichero con 1000. Atiendes como el que atiende de una llamada más, le das los consejos genéricos. ¿Y usted cómo está? Pues limpie la casa. Iré. ¿Está casado? Pues esté lejos de su mujer. ¿Le duele la garganta? Pues tómese paracetamol. O sea, lo que uno con un poquito de cultura y conocimiento ya sabe. Dice, eso ya lo sé. Ninguna solución más, ninguna. Se nos ha ido el tiempo. Martes 14 de abril. Como decía hoy el gran Alfonso Usía, nada más bonito tiene el 14 de abril que saber que mañana ya será 15 de abril. Pero recuerden, nada que celebrar, nada que recordar. Más nefasto recuerdo que se puede tener de esa patética República Española, poco sabrá, y más grandeza que nos ha dado en España esta monarquía parlamentaria que hoy regímenes, yo creo, políticos podríamos tener, que nos dieran esta estabilidad en la medida de lo posible. Dios quiera que cuanto antes sea un mal recuerdo y pase a los libros de historia como Pedro Sánchez el Sepulturero, porque es en lo que se ha convertido el hombre bajo el que más gente ha muerto en España bajo su mandato. Dios quiera que pronto deje de ser el infausto y el nefasto presidente del gobierno. Don Ramón Sentín, muchísimas gracias. Gracias por todo y espero y deseo que todo esto cambie cuando tengamos la oportunidad de hacerlo. Y don Arturo Hernández, un auténtico placer. Igualmente, Joseca, y un saludo, Ramón, cuídate, cuidaros los dos. Tú también, cuidaros todos. Nos vamos, mañana será miércoles y aquí estaremos. Gracias, José Antonio Nebot, que Dios les bendiga y que la Mare de Déu mos ampare.